Hola, estamos en una nueva mirada del cuervo. La vez pasada conversábamos respecto del avance de las tropas chilenas sobre el territorio de Tarapacá. Evidentemente que en un territorio tan árido como el desierto de Tarapacá, el desierto más árido del mundo, llueve muy tarde, muy de tarde en tarde, no hay agua constantemente, no hay vegetación, no hay animales, en fin. Lo crucial para una campaña de esa naturaleza para abastecer a un ejército cercano a los 9.000 hombres ya en ese momento, que el ejército estaba ocupando la zona, teníamos que evidentemente controlar los pozos de agua de la zona. El más cercano en ese momento era el llamado Pozo de Dolores, cerca de la salitrera San Francisco. Las tropas peruanas, y aliadas más bien, se habían refugiado cerca de Iquique y esperaban los refuerzos que venían desde el norte, desde Tacna y desde Arica, evidentemente, comandados por el presidente boliviano Hilarión Daza. La idea era reunirse estas unidades, cortar a las tropas chilenas en algún momento, el tren logístico que pudiese generarse, y atacar el puerto de Pisagua en el bien entendido para los peruanos y los aliados de que Chile no avanzaba en el interior. Sin embargo, el 6 de noviembre del 79, el avance de las tropas chilenas y la caballería chilena, bajo el mando de José Francisco Vergara, determinó con claridad meridiana que las tropas chilenas no se iban a quedar solamente en Pisagua, que iban a avanzar rápidamente en el interior. El objetivo era dominar la zona. La batalla de Papa Germania, en donde fue arrasada casi 2 escuadrones de caballería peruana, en realidad eran 2 unidades de avanzada, seamos honestos. No hablamos de una unidad cercana a los 100 personas contra 2 escuadrones bastante potentes de los cazadores a caballo. No hay ninguna posibilidad. Sin embargo, la señal que eso le entregó al bando aliado fue que Chile no se quedaría solamente en Pisagua. Las tropas peruanas avanzan sobre el Pozo de Dolores, había que contenerlo, había que controlar el avance chileno, y una brigada chilena, bajo el mando del coronel Sotomayor, avanzan y se instalan en la oficina secretarial. Sotomayor, con una visión práctica, decidió quedarse cerca del pozo de agua. Sin embargo, los números eran bastante desfavorables, puesto que el grueso del ejército chileno se mantenía todavía en Pisagua, y esta avanzada de unidades chilenas eran cercanas a la mitad de las tropas que se suponía que tenía el ejército peruano, y el que además se suponía reforzado por Hilarión Daza. Sin embargo, Daza llega hasta la quebrada Camarones y no se reúne con las tropas peruanas. Juan Buendía, el comandante en jefe del ejército aliado, envía mensajeros y tropas propios, como llamaban ellos, para que se produjera la unión, y ante su sorpresa, llegado a Camarones, las tropas bolivianas habían vuelto a Arica. Nadie hasta el día de hoy comprende el porqué. Algunos hablan de que Daza habría privilegiado o habría entendido que enfrentar a Chile en inferioridad numérica y con el camino cortado, digamos, enfrentaba las 2 fuerzas aliadas separadas, lo consideró desventajoso y optó por retirarse a Arica a una posición más segura, dejando su suerte a las tropas aliadas que se encontraban cortadas ya en ese momento en el territorio de Tarapacá, y ver cómo ellos forzaban la salida o cómo evitaban el avance chileno. Intentamos bien. Iquique está al sur de Pisagua, Pisagua está en la mitad. Este fue un cuchillazo en la mitad del territorio peruano, y obviamente que la llegada de las tropas bolivianas habría reforzado muchísimo el dispositivo de seguridad y el dispositivo defensivo de los aliados. A pesar de todo, Buendía se había posicionado cerca de San Francisco de Dolores. Las tropas chilenas estaban en tierra, lo que ofrecía una posición desventajosa, considerando que en las alturas del cerro San Francisco, el cerro Dolores más bien, se podía ofrecer una mejor resistencia desde la altura y una posición más ventajosa mirando el avance de las tropas peruanas y bolivianas. Pero la porfía de Sotomayor, de que había que cuidar el pozo, que el pozo de agua era lo importante, que si perdíamos el pozo de agua, perdíamos las tropas, tenía cierto grado de razón, pero era suicida. Finalmente es convencido, después de largas discusiones, por José Francisco Vergara. Algunos hablan de incluso un conato, incluso de casi un arrebato de pugilato, otros hablan de un desafío a duelo, en fin, porque cuestionaban su punto de vista militar. Sin embargo, finalmente Sotomayor accede a que las tropas defiendan el Pozo de Dolores desde las alturas del Cerro de Dolores,
y no abajo en el llano de San Francisco, puesto que la diferencia numérica era inferior y nos podía jugar en contra. Las tropas chilenas entonces suben al cerro y comienzan a posicionarse con la artillería, con la infantería un poco arriba, con el regimiento Coquimbo y el Atacama, apoyando a las baterías de Flores y las baterías de... Ay, déjenme acordarme... Bueno, ya me voy a acordar de quiénes eran, porque eran determinantes, porque sobre las baterías, me refiero a las unidades de artillería de Chile, se iba a centrar el ataque de las tropas peruanas, que comenzaban un avance intempestivo. Las tropas del general Villamil, boliviano por cierto, mantenían una cierta distancia. La idea era no atacar esperando a Daza, que no llegaría finalmente. Entonces, ante la posibilidad de la dispersión y de la desmoralización de las tropas bolivianas y peruanas, alguien de las tropas peruanas y bolivianas decida iniciar un ataque intempestivo, producto de ¿qué? De que, claro, las tropas chilenas bajan unos arrieros a sacar agua de Pozo de Olores, los peruanos mandan gente a capturarlo, y comienza a generarse un conflicto, salen las tropas, los arrieros escapan, y comienza el combate de artillería, y las tropas peruanas comienzan a hacer tentativas de la toma de los cañones. El comandante Wood, un artillero también, se ve amenazado y comienza a ver la necesidad de enfrentarse a las tropas bolivianas y peruanas que efectivamente llegan hasta los cañones chilenos y en algún momento los logran capturar. Y en ese momento entonces se da la orden del avance de las tropas mineras, el Atacama y el Coquimbo, y se produce entonces un contraataque. Se esperaba en cualquier momento la llegada de las tropas del ejército chileno que vinieran a reforzar esta unidad, lo que también apuraba un poco el avance y el ataque de las tropas peruanas, bolivianas, para derrotar a estos chilenos que estaban instalados ahí. Pero el ataque fue muy desordenado, porque no estaba planificado, fue un ataque aliado bastante improvisado, bastante torpe, y que le costaría bastantes bajas. El contraataque chileno, cerro abajo, arrasó con los intentos de captura de la artillería chilena y dio en definitiva una victoria resonante a las tropas chilenas, y en ese momento lograron la dispersión de las tropas peruanas y bolivianas aliadas, quienes comienzan un lento y paulatino retiro. Lo hicieron en la noche, dejando un hospital en las inmediaciones de la salitrera, un hospital que sería finalmente atendido por cirujanos y médicos chilenos. En la batalla, los regimientos más golpeados, y el más sin duda, el que sería más golpeado en toda la guerra, es el regimiento Atacama, que tendrían bastantes pérdidas. Nos referiremos a las pérdidas del Atacama más adelante, donde tendría incluso un 60% de baja en lo que sería la campaña Tacna, la cual nos referiremos más adelante. El ejército boliviano se retira entonces a la quebrada de Tarapacá. Las tropas chilenas se reúnen finalmente, para sorpresa de ellos. El ejército peruano se había retirado, Iquique cae en manos chilenas. Y cuando las tropas chilenas entran en Iquique, se encuentran con algunos prisioneros de la Esmeralda. Y para sorpresa de todos, los depósitos militares que se encontraban en Iquique estaban llenos de pertrechos. Arroz, garbanzo, poroto, ropa, calzado. Algunos calzados eran chilenos, ojo, que habían salido de la Esmeralda. Acordemos que la Esmeralda era un buque pontón. No era un buque de guerra propietario, era una bodega prácticamente. Y mucho de eso estaba ahí. Incluso más, habían monturas y aperos de caballo que habían sido parte de la captura del Huáscar, cuando capturó al Carabineros de Yungay número 1 con su comandante Bulnes a la cabeza. En resumen, Chile se encuentra con un tren logístico no creado, con un depósito no armado para el Perú, lo que acarrearía funestas consecuencias para el ejército aliado. Nos aproximamos a una batalla durísima, que es la batalla de Tarapacá, la cual relataremos en un próximo capítulo de La Mirada del Cuervo. Nos vemos.